Mateo 3, 1 al 12. Vamos a estudiar hoy el precursor de Jesús. Ver comentarios más detallados en Mateo 1, 2, 8. Aquí estudiando el libro comentario bíblico del Nuevo Testamento en lenguaje hebreo. Ver comentario más detallado en Mateo 1, 2, 8. Isaías 43, citado en Mateo 3, 3. Se refiere a un anuncio del nuevo éxodo, cuando Dios salvaría nuevamente a su pueblo de la opresión que sufrían. En aquellos días era una expresión común en el Antiguo Testamento, este es el 3.1, especialmente en las profecías relacionadas con el futuro, aunque no limitada a ellas. Muchas personas en el tiempo de Jesús esperaban que del desierto viniera un gran líder que trajera liberación al pueblo de Dios en un nuevo éxodo. En el Antiguo Testamento, en tiempo de severa apostasía nacional, algunos profetas como Elías encontraron que les era necesario vivir fuera del ámbito de la sociedad. 3.2. Los judíos reconocían que ahora Dios gobernaba el universo en un sentido, pero oraban diariamente por el tiempo en que su reino o gobierno sería establecido sobre todas las naciones de la tierra. Ver el comentario adicional sobre Marco 1:14 al 15. 3.3. Isaías 43 está en el contexto de la profecía de Isaías acerca de un nuevo éxodo, cuando Dios nuevamente liberaría a su pueblo y los conduciría de regreso a Jerusalén desde todas las naciones entre las cuales estaban esparcidos. Para que los caminos estuviesen llanos y nivelados, era necesario acondicionar el terreno, y los reyes de la antigüedad, especialmente los reyes del oriente, esperaban que los caminos estuvieran adecuadamente preparados antes que ellos los usaran para viajar. Quizá pensando en precisión técnica. Mateo elimina aquí la cita que hace Marcos de Malaquías. Pero Mateo 11:10, Mateo 3:4, la dieta de Juan es de las personas muy pobres. Aunque muchos criaban abejas domésticas, Juan come únicamente miel silvestre. La miel, por lo general, se obtenía apartando a las abejas con humo para luego romper el panal. La miel era el único endulcorante que las comidas y se consideraba el sabor más dulce. Pero los esenios y otros israelitas piadosos, Macabeo 5:27, seguían tales dietas a fin de evitar la comida inmunda. Juan se vestía como Elías, Segunda de Reyes 1:8, y otras personas que vivían fuera de la sociedad, algunos como los vínicos, Banu, el tutor esenio de Josefo, eran más ascetas. La alusión a Eliseo aquí sugiere que el final está cercano. Malaquías 4, 5, 6, Mateo 3, 5 y 6. Los paganos que querían convertirse al judaísmo necesitaban arrepentirse y ser bautizados. Pero Juan trata aquí a los judíos en base a las mismas condiciones que los paganos. Ver comentario adicional sobre Marco 1, 4, 5, 3, 7. Los antiguos pensaban que algunas clases de víboras salían del interior de sus madres comiéndolas al abrir un boquete. Ver ejemplo, Heródoto, Plutarco. De por sí era malo que a uno lo llamaran una víbora, pero ser llamado hijos de víbora era aún peor.
Matar a la propia madre o padre era el crimen más horrendo que podía concebirse en la antigüedad. 3:8. El arrepentimiento 3:8. El arrepentimiento significaba apartarse del pecado. Se sabía que los fariseos mismos ponían en duda los actos de arrepentimiento si la persona supuestamente arrepentida continuaba pecando. 3:8. El arrepentimiento significaba apartarse del pecado. Se sabía que los fariseos mismos ponían en duda los actos de arrepentimiento si la persona supuestamente arrepentida continuaba pecando. En algunas oportunidades, los profetas del Antiguo Testamento describieron la obediencia que una persona debía a Dios o la obediencia futura de Dios sobre su pueblo en términos de fruto, una imagen natural en una sociedad agrícola. Mateo 3:9. Los judíos generalmente creían que eran salvos como nación en virtud de su descendencia de Abraham. La idea en cuanto a que Dios levantara un pueblo a partir de piedras habría sonado a los oyentes judíos de Juan el Bautista más bien como una mitología pagana. Los griegos tenían una historia así, que como en realidad, pero estas palabras enfatizaban que Dios no necesitaba de Israel para cumplir su propósito, como en Amós 9:7, Génesis 1:24. Algunos eruditos han sugerido también un juego de palabras en arameo sobre hijos, piedras. 3:10. La literatura judía algunas veces usaba árboles, como así también muchas otras cosas, para simbolizar a Israel en algunas ocasiones. El Antiguo Testamento usó árboles en parábola de juicio contra las naciones. Isaías 10:33, 34, Ezequiel 31, 18, entre otros. Oh Israel, la madera de un árbol grueso como un cedro del Líbano se usaría para la construcción de edificios, pero gran parte de la madera de los árboles frutales delgados de Palestina, por ejemplo, los olivos o higueras, eran útiles solamente para construir elementos pequeños o principalmente para combustible. 3:11. Los esclavos de personas de elevada posición social a menudo tenían una condición social superior a la de algunas personas libres. Un esclavo, a diferencia de un discípulo, quien también servía a un señor o maestro, llevaba las sandalias de su señor. Juan afirma aquí que no es digno siquiera de ser el esclavo de Cristo. Los profetas habían predicho el derramamiento del Espíritu de Dios sobre los justos en el tiempo en que Dios estableciera su reino para Israel. Isaías 44:3, Ezequiel 39:29 y Joel 2:28. También decretaron fuego sobre los malvados. Isaías 26:11, 6:24, Jeremías 4:4 y 15:14, etc. En Mateo 3:11, los malvados son bautizados o sumergidos en fuego. 3:10 y 12. Los justos en el Espíritu Santo. 3:12. Debido a que el mismo término griego puede significar tanto espíritu como viento, la imagen del viento y el fuego continúa la idea de 3:11. La separación del trigo de la paja era familiar para todos los judíos de Palestina, especialmente los agricultores
arrojaban al aire el trigo cosechado, y el viento separaba el grano más pesado de la paja más liviana. La paja no servía para consumo y por lo general se quemaba. Algunos otros escritores también describieron el día del juicio como una cosecha. 4 de Esdras, 4:30 y 4:32, y Jeremías 51 al 33 y Joel 3:12 al 14. O a los malvados como paja o tamo, en Isaías 17:13 y Jeremías 13:14. Que el fuego nunca se apagará, señala, más allá de la quema momentánea del tamo, a algo mucho más horrible en Isaías 6:24. A pesar de que la tradición judía misma distaba mucho de la unanimidad con respecto a la duración del infierno. En el glosario Bel G. Ema, Mateo 3:13 al 17, Jesús es acreditado por Dios. Ver mayores detalles en Marco 1:9 al 11. 3:13 y 14. Juan anticipa el inmediato bautismo de Jesús en el Espíritu Santo. Ver el comentario sobre 3:11. La respuesta de Jesús parece poner énfasis en su identificación con Israel en obediencia a la ley de Dios. 3:16. Muchos creían que el Espíritu Santo ya no estaba disponible en su tiempo. Otros creían que el Espíritu Santo simplemente no obraba con tanto poder como en el tiempo de los profetas. Hasta el tiempo del fin, la venida del Espíritu Santo sobre Jesús indica la inauguración de la era mesiánica y señala a Jesús como el portador del Espíritu y, en consecuencia, el Mesías. 3:17. Muchos creían que las voces del cielo eran lo más cerca que cualquiera pudiera llegar a estar de la profecía en su tiempo. Jesús tiene ambas clases de testimonio, la voz celestial y la profecía de Juan. La intención de Mateo es que sus lectores más eruditos vean alusiones no solamente a un Mesías real, sino que también puedan ver a un rey. En el Salmo 2:7, sino también al siervo sufriente de Isaías 42:1-4. Jesús supera la prueba de Israel. 4:1 al 11 de Mateo. Los tres textos de Deuteronomio 6:13, 16 y 8:3, citado aquí, 4:4, 7 al 10, fueron mandamientos que Dios dio a Israel cuando los probó durante 40 años en el desierto. A diferencia de Israel de antaño, Jesús, como representante de Israel, 1:1, 2:15, pasa la prueba. Algunos eruditos compararon la batalla entre Jesús y el diablo con la manera en que se desarrollaban los detalles rabínicos. Los relatos judíos alababan a quienes soportaban y superaban las pruebas morales más severas. 4:1. Una de las descripciones más comunes de los actos de Dios en el Antiguo Testamento era que Él guió a su pueblo en el desierto. Ve especialmente Isaías 31:14, donde fueron probados. Aunque el Antiguo Testamento muy pocas veces menciona al diablo, su actividad como tentador de Job 1:2 se tenía mucho más en cuenta para el tiempo de Jesús. El detalle sorprendente aquí para la mayoría de los lectores judíos no sería que
el diablo tentara, sino que los hicieras él en persona. 4:2. Moisés también ayunó 40 días y 40 noches. Jesús podrá aparecer aquí como un nuevo Moisés, el nuevo legislador. Ver Mateo 5:1 y 2. Israel también estuvo en el desierto 40 años. Ver la introducción a esta sección. 4:3. Los antiguos atribuyeron esta clase de obra a los magos. 4:3. Quienes afirmaban ser capaces de transformarse en animales y de transformar otras sustancias, como por ejemplo piedra en pan. Muchos judíos esperaban también un nuevo éxodo guiado por un nuevo Moisés, con nuevo maná o pan del cielo. El diablo quiere conformar a Jesús a las expectativas contemporáneas. 4:4. El diablo desafía o busca definir en Jesús la condición de hijo. 4:3. Obrando contrariamente a la palabra de Dios. Pero seguramente Jesús conocía el contexto de Deuteronomio 8:3, el cual cita: Él puede depender de la provisión de maná por parte de Dios en el desierto, porque Dios es el Padre de Jesús, como era también Padre de Israel. Otros círculos judíos, tal como se observa, por ejemplo, en el rollo de Mal Muerto, en textos rabínicos posteriores, también usaron la frase "escrito está" para introducir las escrituras. 4, 5 y 6. La Santa Ciudad era un título de uso frecuente para referirse a Jerusalén. El diablo lleva a Jesús a una parte del templo que se proyectaba sobre un valle profundo. Una caída desde ese lugar habría significado la muerte segura. Más adelante, los rabínicos reconocieron que el diablo y los demonios podían manejar las escrituras expertamente. Aquí el diablo cita el Salmo 9, 1 y 11. 12. Fuera de contexto, el 91:11b define claramente que la protección angelical por parte de Dios, Marco 1:3, es para situaciones que acontecen a sus siervos, no una excusa para buscar conscientemente tales peligros. El diablo elabora su tentación de acuerdo con la sabiduría judía, conocida sabiduría de Salomón 2:18, 4:7 de Mateos. Jesús cita Deuteronomio 6:16, que se refiere a la manera en que los israelitas probaron a Dios, negándose a aceptar que estaba entre ellos hasta que obrara una señal. Éxodo 17:7. 4, 8 y 9. Este reino técnicamente no pertenecía al diablo. Ver Daniel 4:32. Quien era dueño de los corazones humanos únicamente por ser un usurpador. Lo mejor que el diablo podía hacer era convertir a Jesús en la clase de Mesías militar y político al que la mayoría de los judíos esperaba. Mateo 10:11. Deuteronomio 6:13, que Jesús cita, prohíbe la idolatría. Ver Deuteronomio 6:14. Un mandamiento que obviamente cualquiera que adorara al diablo violaría.